Hay un mito muy expandido de que la América hispana se pobló de mestizos, dado que los españoles tenían por costumbre sistemáticamente a las mujeres indígenas. Y este mito es absolutamente es absurdo desde un punto de vista histórico, contrario a cualquier lógica histórica si nosotros aprendemos y observamos cómo fue el método de conquista del Imperio Español en las Américas. El método de conquista del Imperio Español de las Américas tenía mucha relación o era muy similar al método de conquista que utilizaron los romanos. Tenía que ver con formar alianzas. Cuando llegó Hernán Cortés a México, después de haber sido recibido por los mexicas y ver que los mexicas efectivamente sacrificaban humanos y entonces generarse, ¿no es cierto?, la confrontación que llevó a la Noche Triste, Hernán Cortés lo que va a ser relacionarse con otras tribus, ¿no es cierto?, que estaban siendo oprimidas y perseguidas por los mexicas, mal llamados aztecas, para conseguir material para su sacrificio humano. Es decir, bueno, todos vimos la película Apocalipto, estas tribus que eran perseguidas por los mexicas y con ellas se conseguía, ¿no es cierto?, material para sus rituales diabólicos. En ese sentido, se unieron con varias tribus, siendo principales entre ellas los Talscaltecas o Transcaltecas, no me acuerdo exactamente, es difícil estos nombres, ¿no es cierto?, mesoamericanos, pero eso es una de las principales tribus, entre otras, que se unieron a Cortés y recibiendo instrucción militar, armamento moderno y estrategia y tácticas de guerra que los europeos tenían y de las cuales los indígenas carecían, ellos fueron capaces de derrotar al imperio mexica. Ese método de conquista fue llevándose a cabo desde México hasta Tierra del Fuego. La idea de que el imperio español no podía expandirse solo con soldados españoles. Debemos entender que durante todo el periodo de la conquista, que abarca un aproximado de 100 años, más o menos, entre 1492 y 1592 podríamos decir que dura la conquista. Un poquito menos, ya para 1560 estaba casi todo conquistado. En ese periodo los cantidad de españoles con oficio de guerra que viajaron al continente eran en su mayoría, o sea, fueron un total de 5.000 hombres. Es decir, que se conquistó este tremendo territorio con 5.000 hombres. Si se considerara el hecho de que los españoles no realizaron alianzas con las tribus indígenas, se estaría planteando que 5.000 hombres fueron capaces de vencer a varios millones de indígenas. Y además se plantea esta idea del exterminio, por lo tanto, claro, 5.000 españoles con espadas, con arcabuces y con alabardas, que no eran armas tan diferentes tecnológicamente de las que tenían de los arcos y flechas, las macanas y las espadas de piedra que usaban los indígenas. Habrían podido llevar a cabo incluso un genocidio, según cuentan los más asiduos a atacar al imperio español por sus métodos. Ese es un punto, por lo tanto siempre se contó con alianzas, con los llamados yanaconas, que hasta el día de hoy los de la causa mapuche odian, ¿no es cierto? Personas de origen indígena que prefieren participar de la civilización occidental, ven más ventaja en eso que en enfrentarse a ella y que por lo tanto los terroristas mapuche hoy en día en la Araucanía los matan sin ninguna piedad. En ese sentido existían estas tribus que se aliaban. Si uno ve siempre los reportes históricos de cualquier batalla, de cualquier avance en el periodo de la conquista de España en las Américas, uno va a observar que siempre los números son: iban 200 soldados españoles y 10.000 indios auxiliares, se les llama en algunos lados. Indios amigos se les llama en otros textos, o yanaconas directamente en otros textos. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a que la conquista de América por parte de la cristiandad occidental hispana no fue realizada exclusivamente por soldados europeos, sino precisamente en su mayoría por indígenas que preferían el estilo de vida y la forma de vida cristiana, hispana, occidental. Esa es la verdad histórica, que es incuestionable al observar cualquier número, cualquier registro histórico de los hechos. Por lo tanto, primero dice el hombre que está en este audio del camionero, etcétera, dice que los españoles que vinieron eran solo hombres, lo cual es falso porque había muchas mujeres que viajaron desde España y también había muchas mujeres indias que se fueron a vivir a España. Una antepasada mía lo hizo, una india mexica que terminó viviendo en la región de Salamanca, en España, y cuyos descendientes después vinieron a pelear a Chile. El caso de Chile además es bastante interesante porque en Chile también se habla de este mito de que vinieron solo delincuentes, ¿no es cierto?, que España vació sus cárceles, pero eso fue al comienzo de la conquista y eso por lo tanto ocurrió más bien en Norteamérica y en Centroamérica.
Cuando nos vamos acercando hacia el sur de América, nos vamos encontrando con el fenómeno de que se vuelve tierra fértil para los secundones. ¿Quiénes son los secundones? En la época del Imperio Español existía una cosa que se llamaba el mayorazgo. El mayorazgo impedía a los hijos que no fueran el mayor heredar las tierras y las riquezas del padre. Por lo tanto, se heredaban el título, eran gente noble, pero no tenían nada, eran pobres. Tenían solamente el apellido, el título, el nombre, pero no tenían nada más. Por lo tanto, les quedaba solamente dedicarse a la guerra para conseguir riqueza y gloria, o al sacerdocio para conseguir el cielo. Por lo tanto, partían los secundones a buscar esa gloria, esa tierra, esa riqueza a América. Por lo tanto, la conquista de América, y sobre todo en Chile, Argentina, Perú, Cono Sur, fue realizada principalmente por personas de esta categoría, los secundones, es decir, gente noble que no tiene riqueza porque son hijos segundos, hijos terceros, hijos cuartos de un noble. Vamos al tema de las violaciones rápidamente. Nosotros podemos recordar que Pedro de Valdivia viajó en 1542, si no me equivoco, viajó a Perú a buscar soldados para continuar la conquista, dado que se había encontrado con un pueblo bastante resistente, que eran los araucanos, que hoy en día se intentan denominar mapuche, lo cual es un error serio de idioma. El nombre correcto en su lengua propia es reche y el nombre correcto en castellano es araucanos, cual es una palabra que proviene del quechua. Para enfrentarse a los araucanos, Pedro de Valdivia tuvo que volver a Lima a buscar más soldados, y cuando llegó a Lima fue tomado preso, y fue tomado preso por dos motivos. Fue tomado preso por la justicia ordinaria española, porque había robado su oro a todos los españoles que estaban en Chile para poder pagar a los nuevos soldados. Él había tomado como préstamo, de hecho se entiende que posteriormente lo devolvió, pero en el momento no lo tomó como préstamo voluntariamente, es decir, se los quitó, lo tomó como préstamo pero a la fuerza, y por lo tanto fue denunciado, y eso significó que lo detuvieran. Pero también fue detenido por la Santa Inquisición. La Inquisición española detuvo a Pedro de Valdivia por mantener concubinato con Inés de Suárez. Hay que entender entonces, esa es una muestra, una sola muestra, es un ejemplo histórico de las miles de ejemplos que existen. América hispana estaba también controlada por la Santa Inquisición. Toda actividad sexual extramatrimonial era castigada con severidad, con penas de cárcel e incluso con penas de muerte. Por lo tanto, las personas no podían andar fornicando por ahí, con las indias, ni con las españolas, ni con los indios, ni con nadie. Tenían que instituir el santo matrimonio. ¿Cómo se logró que los españoles, supuestamente antagonistas de los indígenas, contrajeran estos vínculos matrimoniales? ¿Por qué no eran antagonistas? Aquellos tribus indígenas que se aliaban a los españoles, aquellos yanaconas, en búsqueda de estatus en el nuevo régimen, en el nuevo orden, casaban a sus hijas con los españoles, que era lo normal en esa época. Podríamos determinar, desde acuerdo a patrones, desde acuerdo a parámetros actuales, que no sería correcto desde mi punto de vista, pero bueno, podríamos determinar desde parámetros actuales que todos los matrimonios del siglo XVI eran una forma de violación, porque las mujeres no tenían mucho que decir al respecto. Pero la verdad es que tampoco los hombres tampoco podían llegar y elegir con quién casarse. Eran las familias las que ponían al hombre a casarse con la mujer, eran los papás que ofrecían a su hija y a su hijo para que se casaran, cosa que sigue ocurriendo en algunos países y que según los estudios muestra que esos son los matrimonios más felices del mundo, y como puede ser por ejemplo en la India. En la India se han hecho estudios y los matrimonios arreglados tienen mejores resultados en cuanto a la mente, a la medición de las hormonas de las personas para ver si son felices, si están tranquilas, si tienen angustia, si tienen ansiedad, etcétera. En el mundo se han observado, se han hecho estas mediciones, y los matrimonios arreglados que hoy en día existen solamente en India y en algunos países por el estilo son mucho más exitosos que los matrimonios elegidos voluntariamente que tenemos en el mundo occidental desde el romanticismo. El punto es que los mestizos de Hispanoamérica no provenimos de españoles India, sino que provenimos de matrimonios consensuados, pactados entre padres de indígenas, mujeres y españoles, hombres indígenas que buscaban mejorar su estatus, españoles que buscaban acceder a estas tierras, porque los indígenas, muchos indígenas que se convertían rápidamente y que tenían cierto estatus, por ejemplo los caciques o cosas así de distintas tribus, mantenían sus títulos de tierras, mantenían sus títulos como cacique, etcétera, se les hacía un título homólogo dentro del imperio, y por lo tanto estas personas buscaban estatus al casarse con un blanco, y estos blancos buscaban tierras al casarse con esta india, ¿no es cierto? Buscaban poder heredar ciertos territorios, etcétera. De ahí viene el mestizaje en Hispanoamérica y no de violaciones. Evidentemente hubo violaciones.
porque siempre las ha habido y siempre las habrá, pero estas eran castigadas no solo por la Inquisición, que al considerarlo actividad sexual extramatrimonial era castigado por ser una conducta herética, anticristiana, sino además castigado por la justicia ordinaria por el delito de violación, y se encuentra contenido en distintas y múltiples documentos respecto de las leyes que había para tratar en Hispanoamérica con las poblaciones nativas, la prohibición de a las indias y los castigos que se ejercieron a cientos de personas que efectivamente cometieron el delito. Para terminar, decir que poblar un continente en base a violaciones es una cosa que carece también de sentido biológico. Las violaciones dan muy poco porcentaje de fertilidad y de embarazo, por tres razones fundamentales. La primera es que frente al shock emocional que genera una violación, el sistema inmunológico de la mujer reprime el ingreso de los espermatozoides. Segundo, aquel que viola tiende a usar no solamente el orificio vaginal para su efecto, sino además usar orificios anales. Y tercero, la violación normalmente genera daño, genera lesión en la vagina y eso genera desangramiento. La sangre es muy tóxica para los espermatozoides por su alto contenido de hierro y oxígeno, le impide a los espermatozoides sobrevivir al ducto vaginal. Por lo tanto, al existir sangre, al existir violación, las posibilidades de embarazo disminuyen muchísimo, disminuyen casi en un 90% en relación al sexo consentido. Por lo tanto, esto no tiene sentido desde un punto de vista histórico, no tiene sentido desde un punto de vista médico, biológico, no tiene sentido desde el punto de vista del tipo de conquista que realizaban los españoles. Es un absurdo total y espero que ustedes sean capaces también, después de escuchar este audio, de desmentirlo. Ojalá los chicos que me escuchan que sean menores de edad, cuando el profesor de historia diga estas pavadas en el colegio, se lo desmientan, y cuando alguien en su casa, en su familia, en alguna parte alguien diga esta pavada, lo desmientan. Es súper importante desmentir esto, porque esto es lo que nos lleva al indigenismo brutal que tenemos hoy en día, donde se desprecia la cultura cristiana hispánica y se aprecia brutalmente una cultura primitiva y atrasada como era la de los pueblos indígenas que habitaban este continente.